Mi Jesús hoy, lunes 25 de octubre del año 2021. Hoy celebramos en nuestra Santa Iglesia a los santos mártires macabeos. La vida y el testimonio de esta familia fiel a Dios está consignado en la Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7. Allí se nos habla cómo prefirieron de dar su vida por Dios antes que ofenderle. El ejemplo y el apoyo de la madre de estos jóvenes fue vital para soportar el sacrificio. Ante las amenazas de cómo iban a matarlos y de su forma horrible, la madre de los 7 hermanos macabeos le contestó al rey: el Señor cuida de todos nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés. Dios se complace de sus amigos. Después de asesinar a los jóvenes, siguió el martirio de la madre. La palabra macabeo significa fuerte, contra el adversario, y viene de la lengua hebrea. Estamos en el lunes de la semana 30 del tiempo ordinario, segunda semana del Salterio. Oración colecta. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 12 al 17. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente, pues si viven según la carne, van a la muerte, pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado del número 167, el Salmo del 67, versos 2, 4, 6, 7, 20, 21. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor en su santa morada es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte.
Nuestro Dios es un Dios que salva. Aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 10 al 17. Esta hija de Abraham no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. El Señor les respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desatan del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Reflexionemos en esta hermosa palabra del Señor. Veamos qué quiere cambiar de nuestra vida con este mensaje que nos da hoy. Veamos la reflexión de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos del 12 al 17. Nosotros quienes creemos en Cristo tenemos la esperanza cierta de que lograremos la plenitud que en este mundo no podemos alcanzar. Somos frágiles y por desgracia muchas veces hemos actuado conforme a nuestros desórdenes egoístas. Sin embargo, Dios nunca nos ha abandonado, sino que nos ha comunicado su Espíritu Santo para que venga siempre en nuestro auxilio. Mediante Él vemos a Dios, no como esclavos, sino como hijos suyos. Gemimos como los niños desprotegidos cuando se encuentran en peligro. Llamamos cariñosa y confiadamente a Dios con el nombre de Abba, que significa papá, papito, papi. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros siempre nos lleva a vivir confiados en Dios y a actuar bajo sus inspiraciones. Por eso estamos ciertos de que en medio de las luchas y las tentaciones de esta vida, mientras no nos dejemos dominar por el mal, por el pecado, nuestro destino no será la muerte, sino que vamos a ser herederos de Dios junto con Cristo, participando de su misma gloria. Por eso abramos nuestro corazón al Señor, dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga su morada en nosotros, dejémonos conducir por Él de tal forma que, si somos fieles al Señor, Él permanecerá en nosotros y nosotros en Él. Entonces así será la plenitud en Dios y así heredaremos
aquellos bienes que Dios nos ha prometido y que nos tiene reservados para los que Él ha llamado a la existencia para hacerlos partícipes de su vida eterna. En el Salmo vemos cómo el Señor es nuestro Rey, Él es nuestro Rey y nosotros le pertenecemos porque Él nos escogió por suyos. Por eso Él siempre velará por nosotros y nos dará su auxilio, pues nuestra pobreza y nuestros dolores y todas nuestras angustias no le son indiferentes. Aun cuando nuestros enemigos que nos hayan llevado demasiado lejos, el Señor nos rescata, el Señor nos busca, el Señor nos llevará en sus alas para salvarnos, pues Él es nuestro Salvador y no enemigo a la puerta. Por eso, démosle gracias, alabemos su santo nombre, porque su misericordia es eterna. Que nuestra alabanza la elevemos no solo en la Santa Iglesia, en la Santa Misa, sino en cada momento de nuestra vida, siendo un acto del amor misericordioso que el Señor sabe darnos para los pobres y los desvalidos. Leímos en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, en los versos del 10 al 17. En su camino hacia Jerusalén entra a una sinagoga, como él lo hacía todos los sábados. El sábado es el día de descanso que a los israelitas los hace vivir anticipadamente el día del Señor. Día de Yahvé, que se simboliza en el año de la gracia del Señor, en que todo retorna a su legítimo dueño. Jesús ha inaugurado este tiempo favorable para nosotros y ha venido a liberarnos de los lazos de nuestra esclavitud al pecado, para que siendo hijos de Dios volvamos a aquel que nos creó, que siempre nos recibe como un padre recibe a sus hijos. En la proclamación del Evangelio de la misericordia divina para todos, en la invitación a la conversión, en la lucha a favor del reino para que todos lleguemos a ser hijos de Dios, podemos darnos días, no podemos descansar, días de descanso no existen para nosotros porque no podemos quedarnos solo mirando el cielo. Es necesario trabajar día a día para que en nuestro mundo desaparezcan los signos de pecado y de muerte. La tentación viene cuando estamos de descanso más que cuando estamos ocupados trabajando y dándole gracias al Señor. Es necesario que estemos siempre ocupados y que en esta obra que el Señor nos ha confiado nos empeñemos a tiempo y a destiempo para que todos lleguen al conocimiento de Dios, para que lo amen, porque no se puede amar lo que no se conoce, y amándolo, amen también a su prójimo, dejando de destruirlo, más bien ayudando a recobrar su dignidad de hijo de Dios en Cristo Jesús. El Señor siempre nos convoca a esta Eucaristía para que junto con Él estemos como hijos en el Hijo en torno a su Padre Dios. Reconocemos que somos pecadores, pero que también confiamos en la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Asistamos a la Santa Misa con fervor, con recta intención,
de tal forma que nos acerquemos más a Dios conscientes de nuestra fragilidad y dispuestos a dejarnos fortalecer por su Espíritu para que al volver a nuestra casa, a la vida ordinaria, no cometamos nuevamente maldades e injusticias, sino que nos convirtamos en un signo cada vez más claro de Él en medio de nuestros hermanos. Queremos, por tanto, vivir en comunión de vida con el Señor, no solo cuando le damos culto en el templo, cuando estamos en la Santa Misa, cuando estamos ante el Santísimo, sino siempre, siempre, en cualquier lugar donde se desarrolle nuestra existencia, digamos, y no solo con los labios, sino con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestra vida misma. Pidámosle al Señor que al darnos su vida y confiarnos la misión de llevar su evangelio a todos, Él mismo nos fortalezca con la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Así podremos dar testimonio guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas esclavitudes que nos atan. No solo nos preocupamos de llegar a alcanzar esa salvación, de llevar el consuelo a los pobres, de acompañar a los enfermos, de consolar a los tristes. Es necesario también atacar el mal de raíz. Hemos de abrir los ojos ante quienes son los causantes de tantos males e injusticias, para proclamarles con valentía que la salvación que Dios ofrece es para todos. Cuando realmente dejemos que Cristo nos desate tanto egoísmo, tanta maldad, que saque tanta injusticia, nuestras esclavitudes y nos ayude a velar por los intereses de nuestro prójimo, tendremos una esperanza más firme de que ese amor que nos une bajo un solo Señor, bajo una sola fe, bajo un solo bautismo, un solo Dios y Padre, se estará haciendo realidad en medio de nosotros y de que en verdad el reino de los cielos ha llegado también a nosotros. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Santa Madre, la gracia de ser constantes en la proclamación de su Evangelio, que proclamemos con las palabras, pero también con el testimonio de nuestras obras y de una vida intachable, fortalecidos e impulsados por la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Bendecido día. Lunes de las benditas almas del purgatorio, nuestra oración por el eterno descanso y la libertad de estas pobres almas. Asistamos a la Santa Misa, ojalá cada día. Demos testimonio con nuestra vida para que podamos alcanzar los gozos eternos que el Señor nos promete. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.